Bienvenidos a Conociendo al Enemigo. Este material está sacado de los libros El Diccionario del Diablo y Entre Cristo y Satanás del ya fenecido autor Kurt E. Koch. Por ser libros gratuitos y de venta prohibida, es que paso esta temática que pretende enseñarnos los peligros de las distintas prácticas satánicas sin infringir derechos de autor o copyright. El material es muy viejo y, por tanto, también sus ejemplos lo serán. Sin embargo, servirán de igual modo al oyente que esté inmiscuido en la guerra espiritual, ya que el modus operandi de los demonios no cambia a pesar del avance tecnológico. Que te sea de bendición. Y hoy vamos a hablar de la cartomancia. La cartomancia no tiene nada de inofensivo, así como leerse las líneas de la mano. Vamos a ir viendo todos estos temas, pero lo realmente penoso es que hay muchos cristianos que se toman tanto el horóscopo o leerse las líneas de la mano o las cartas, hacerse tirar las cartas, ven a todo esto y lo toman como algo inofensivo. Hasta hay aplicaciones que uno puede descargar donde se le tira virtualmente a uno las cartas del tarot por inteligencia artificial. Todo esto es demoníaco y trae demonización. A Satanás solamente le vale la endija de una puerta, no solamente para abrir la puerta y entrar, sino también para abrir las ventanas y el portón de una vida. Y trae consecuencias nefastas. Hoy vamos a ver cómo esta práctica de echar las cartas como medio adivinatorio es tan dudoso como extendido. Y hay varias clases, varios tipos de echadores de cartas. Existe el evidentemente fraudulento, como en todo, el tipo sugestivo o telepático, y finalmente el tipo mediumnístico, que se basa en facultades demoníacas extrasensibles. Y vamos a ver de paso cómo es que hay demonios que aparentemente leen la mente de las personas. ¿Puede un demonio leer las mentes, los pensamientos? ¿Pueden ser leídos o vistos por ángeles caídos, por demonios o por Satanás? Bien, todo esto lo vamos a ver. Ahora pasamos entonces del lleno a lo que nos cuenta Koch. Y él dice que a una de sus consultas fue un joven que le dijo que se había casado con la hija de una sonámbula echadora de cartas. La suegra poseía extraños poderes. Por ejemplo, si ocurría una contienda en la familia y el yerno no la apoyaba, este era molestado por las artes mágicas de la suegra, sintiendo un picazón por todo el cuerpo y como si le dieran mordiscos. No encontrando el joven remedio, le costó mucho comprender la causa de su malestar. Su suegra también podía predecir calamidades. Por ejemplo, una vez le dijo que un soldado caería de una ventana en esa noche y se mataría, una noche en particular. Él no quiso creer en esto al principio, pero en un par de días los periódicos llevaban la noticia del suceso que la suegra había predicho. También él ya podía predecir por anticipado cuándo llegaría una carta importante y lo que ésta contendría. Esto extrañó tanto al joven que fue a consultar a un psiquiatra y consiguió que la suegra fuera admitida a un sanatorio mental. Después de esto, el joven se agravó en su dolencia de sufrir picazones y mordiscos mágicos y no podía hallar remedio. Otro ejemplo cuenta que una joven fue a ver a una echadora de cartas, la cual le dijo que tendría un hijo ilegítimo y que el padre del niño la abandonaría. Y así ocurrió. Un año después, él ya dio a luz a un hijo ilegítimo, cuyo padre era un estudiante universitario. Pero ahora él ya tenía la manía de que el estudiante les abandonaría a ella y al bebé, aunque su prometido no estaba dando muestras
de tal propósito. En estos dos ejemplos estamos viendo lo que es actuando al enemigo a través de la demonización, pero también a través de la sugestión. Y vamos a ver hoy cómo las dos formas se combinan. Empecemos entonces por el principio. Históricamente, podemos remontarnos a muchos siglos atrás para descubrir el origen del sortilegio por medio de las cartas. Los romanos desde el siglo VIII ya poseían un sistema de pequeñas tablillas con símbolos inscritos en ellas. La técnica de la cartomancia es bastante sencilla. Algunas cartas tienen ciertos significados. Por ejemplo, el 7 de copas es la carta del amor, la sota de copas significa deseo cumplido, la sota de espadas es la carta de la suerte, e imaginémonos entonces que con 32 naipes solamente existen miles de combinaciones. Antes de tirarnos a ver algunos de los principales problemas de la adivinación por medio de las cartas a través de algunos ejemplos reales, tenemos que saber también que las cartas que nosotros podamos tener, españolas o de póker, tienen un significado. ¿Ustedes se imaginan jugando con estampitas de santos canonizados por la Iglesia Católica? Ningún cristiano lo haría. No agarraríamos una estampita de San Cayetano y le pondríamos un número y otra estampita, no sé, de la Virgen María y le pondríamos otro y nos haríamos una colección de cartas con estos personajes para que nuestros hijos jueguen. Bueno, lamentablemente las cartas tienen una representación simbólica a personas que han existido y a otras personas que son producto de mitología y que están simbolizados por la J, la Q y la K en las cartas de póker y en sus respectivas pintas, ya sean corazones, diamantes, tréboles o picas. Les voy a dejar abajo el enlace para que ustedes vean, para que ustedes lean acerca de esto. Otra cosa curiosa es que la letra K simboliza en las cartas de póker al número 13. El número 13, lejos de la superstición que todos conocemos sobre tal número, tiene una connotación muy significativa para la masonería y para los Illuminati y para las sectas en sí. El número 12 bíblicamente representa algo que está completo por orden divino. Por ejemplo, es el Señor el que nos dio las 12 horas del día, ¿sí? Y las 12 horas de la tarde-noche. Es el Señor el que nos dio los 12 meses. Es el Señor el que eligió 12 discípulos para que lo acompañaran y para fundar su iglesia sobre ellos, las 12 tribus de Israel. En fin, el número 12 representa algo que es perfecto, que es completo en cuanto a jerarquía divina también. El número 13, sin embargo, simboliza algo que quiere sobrepasar y de hecho sobrepasa, según la percepción satánica, lo establecido por Dios. Algo que es más perfecto que Dios y que rompe con tal perfección. A esto se lo denomina rebelión, porque va en contra de lo estipulado por Dios. El número 13 es simbología de rebelión. Y vemos que el número 13 en las cartas de póker, representado por la letra K, es la connotación al rey de las cartas. Vemos entonces que este rey está por sobre Dios. Está por sobre Dios al manifestarse en superioridad sobre lo que Dios estipuló como completo y perfecto. Si Dios establece algo como completo y perfecto
y yo quiero ir más allá y sobrepasar por encima eso estipulado por el Señor, no solamente me estoy rebelando contra Dios, sino que estoy demostrando ser superior a Él. Por lo tanto, la K, que representa el rey, a mi percepción bien puede ser un sinónimo de lo que es Satanás. Pero también tienen sus significados correspondientes las K en las cartas de póker. También una curiosidad que les quiero decir es que la J, la Q y la K tiene el mismo simbolismo que para la Iglesia Católica tiene lo que es José, el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús carnalmente, José, representado por la K, María, representada por la Q, y Jesús o el niño Jesús, representado por la J. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Porque la Iglesia Católica no adora a Jesús, a María y a José. En realidad los feligreses sí lo hacen o creen que lo hacen, pero los que están en la punta piramidal del catolicismo en realidad no están adorando a José, María y Jesús, sino que la representación de José, María y Jesús para ellos es la representación de Nimrod. Tanto el Nimrod padre como el Nimrod hijo o reencarnado. Paso a explicar. Nimrod tenía a su esposa conocida como Osiris. A él se lo conocía como el rey sol. Y a ella como a la reina del sol. Entonces Nimrod fallece y su mujer le hace creer a sus plebeyos, a sus seguidores, que éste reencarnaría a través de ella. Ella queda embarazada y les hace creer a todos de que esta concepción es la reencarnación de Nimrod, y lo más curioso, que no fue embarazada por humano alguno, sino que queda embarazada milagrosamente. Cuando nace su hijo, este hijo a la postre terminaría casándose con su madre. Esta es la representación del niño Jesús. Cuando nosotros vemos a José, este es Nimrod. Cuando vemos a María en la Iglesia Católica, esta vendría a ser Osiris, la reina del sol. Y cuando vemos al niño Jesús, este vendría a ser el Nimrod reencarnado según su madre, de la que él ya quedó embarazada y que años más adelante terminaría su propio hijo siendo el esposo de su madre. Fíjense la perversión satánica en esta familia. La K, o mejor dicho la J, la Q y la K en las cartas, a mi punto de vista, tiene todo que ver con esta historia. Entonces, una vez ya visto el panorama completo, el Señor ya nos puede decir a nuestros espíritus si es bueno que nosotros tengamos cartas, barajas, ya sean españolas o de póker. Ahora pasamos entonces a ver los ejemplos que nos da Koch en su práctica facultativa. Un evangelista de la misión germana de Carpas predicó en contra del sortilegio y de la cartomancia. Después de esto, un eclesiástico que se hallaba presente se enfrentó con el predicador diciéndole: ¿qué es esto de protestar en contra de echar las cartas? Yo mismo lo hago. Es un inofensivo juego social. A este ejemplo de Alemania le sigue otro similar en Suiza. Un ministro suizo hizo un bazar. En el salón parroquial se levantaron varias cabinas llamativas como de cuentos de hadas. En una de ellas se hallaba la siguiente inscripción: aquí se adivina la suerte. Y por la suma de 20 céntimos, los jóvenes podían entrar y hacerse adivinar la suerte por una adivinadora.
Un anciano de la iglesia mostró su indignación ante este hecho y se lo manifestó al pastor, quien a su vez replicó: es una broma inofensiva. Un muchacho que entró en esta cabina adivinatoria recibió la siguiente información. Se le dijo: la semana próxima te accidentarás con tu bicicleta. Varios días después, el joven tuvo una caída en la bicicleta y el accidente no fue algo menor. Se quebró una pierna. Otra niña recibió otra información. Se le dijo: tu maestra no te quiere. Y desde aquel entonces la niña sufrió mucho ante la supuesta aversión de su maestra hacia ella. Estos dos primeros casos nos muestran que la adivinación por medio de las cartas no puede llamarse inofensivo. Los dos niños fueron víctimas de sugestión, mientras que los dos ministros cayeron víctimas de la engañosa teoría racionalista de su educación universitaria que deja un desastroso bache en el campo de la magia y del ocultismo. Lo que Koch nos está queriendo decir en su relato es que hay muchos que se postulan para el pastorado, hacen los estudios correspondientes, pero les falta la revelación del Espíritu de Dios en cuanto a las áreas que competen a la demonización, a la liberación. Por lo tanto, un pastor tiene que estar no solo titulado, sino tener el llamado primeramente a ser pastor. Aunque ese es otro tema, gracias a que hay pastores que no se alinean a la revelación de Dios o que no tienen el llamado de Dios y simplemente se les ha dado un título de pastor, pueden traer enormes tragedias dentro del cuerpo de Cristo. También vemos que la sugestión aquí actúa porque, por ejemplo, si yo soy un escalador de montañas, algo que es de alto riesgo, pero soy supersticioso, y ya sea que una echadora de cartas o alguien que adivine la suerte por las líneas de la mano o a través de un horóscopo a mí se me dice que voy a morir haciendo lo que más me gusta y que tengo que tener cuidado, es obvio de que yo me voy a sugestionar con que escalando las montañas me voy a caer y la sugestión va a hacer que mi cuerpo se predetermine para sufrir una caída y no hacer las cosas bien. Uno cuando está sugestionado tiende a fallar, pero tampoco podemos quitar y echar a un lado que los demonios actúan para sugestionar. Ya vamos a entrar más en detalle acerca de esto. Si el echar las cartas no está relacionado únicamente con el hecho de ganar dinero fácilmente, sino que actúan verdaderas habilidades paranormales, cae tal práctica en el terreno de los fenómenos parapsíquicos, como la telepatía, que es la transmisión de pensamiento o comunicación subconsciente. Veamos algunos ejemplos para aclarar el asunto. Una joven de 16 años acudió a un tirador de cartas para saber cuánto tiempo debería esperar hasta que se le presentara su anhelado pretendiente. La sortílega la miró fijamente y le dijo: tu hermano tuvo un serio accidente con la motocicleta hace un año, ¿no es así? Sí, contestó la joven. Tu madre está enferma del corazón, ¿no es así? Prosiguió la adivina. Sí, dijo la joven nuevamente. Actualmente tienes problemas con tu padre, ¿no es verdad? Sí, contestó la muchacha, pero ¿cómo sabe usted todo esto? Por las cartas, afirmó la adivina. Pero la realidad era que esa mujer poseía la rara habilidad de la telepatía, que es la lectura del pensamiento, y por consiguiente leía estos hechos en la misma joven. Como resultado, la clienta depositó toda su confianza en la adivinadora. Luego, esta mujer procedió a suministrarle información en cuanto a su futuro. La niña creyó los ambiguos informes y se acomodó interiormente a ellos.
lo que hizo que se cumplieran en gran parte debido a la propia joven que, por su superstición, fue víctima de una obsesión de cumplimiento, una sugestión. En este caso, puede tristemente aplicarse la sentencia bíblica: conforme a vuestra fe os sea hecho. La exactitud del informe sobre el pasado produjo el proceso psicológico de un cumplimiento futuro causado inconscientemente. Esto nos deja a pensar, ¿realmente hay lectura del pensamiento? ¿Existe la telepatía? La palabra de Dios nos dice que el único que escudriña el corazón, la mente, y que es capaz de llegar al Espíritu con su palabra, es Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo del hombre, así como también lo profundo del mismo Dios Padre. Lo que significa que es el único bíblicamente que tiene la facultad de leer nuestras mentes. No algún ángel, no algún demonio, solamente el Señor. ¿Cómo pues entonces pueden haber personas que lean el pensamiento? Esto es muy sencillo. Si yo soy un adivino y tengo estos poderes telepáticos, tenemos que reemplazar la palabra poder por engaño telepático, porque realmente yo no tengo poder para leer la mente. Lo que sucede es que el demonio que actúa en mí me dice lo que necesito saber sobre la otra persona. Por ejemplo, yo soy un telepático y le digo a una persona que piense en algo en particular, en lo que sea. Puede ser algo profundo que concierne a su vida privada, a sucesos históricos, en su propia vida, en su propio existir, o puede ser cualquier cosa. El demonio que actúa a través de mí en vinculación con los demonios que tiene la otra persona, porque cabe aclarar que toda persona no cristiana tiene demonios. Según la Biblia, toda persona sin Cristo tiene espíritus inmundos y estos salen cuando el Señor viene a su vida. Este demonio le da a mi demonio la información que necesito yo saber de esa persona, ya sea muy pasada o reciente. El demonio que actúa en mí sabe entonces lo que esa persona ha vivido y me lo dice a mí. Si esa persona en el instante piensa o recuerda algo y yo lo sé, quizá el demonio que yo tenga le pone esos recuerdos y esos pensamientos a la otra persona a la vez que me los dice a mí. Todo esto ocurre en el mundo espiritual y la voz del demonio, o yo la puedo oír audiblemente, lo que me hace alguien que sabe que la telepatía no existe, pero uso los poderes demoníacos como si yo fuera realmente un telépata, o yo mismo soy un ignorante y soy usado por ese demonio y creo que tengo esos poderes de leer el pensamiento, cuando lo cierto es que el demonio me dice a mí lo que necesito saber sobre la otra persona. Me dice a mí los pensamientos que ese mismo demonio le está poniendo a la otra persona y a la vez me los dice a mí para que la otra persona crea que yo le estoy leyendo la mente instantáneamente. La voz de los demonios llega a mí como si fueran pensamientos. Esta manera de actuar de los demonios es muy común. Por ejemplo, cuando un cristiano ha perdonado a una persona, este demonio, un demonio cualquiera, de rencor, de lo que sea, puede venir a mí y no hace falta que habite en mí para manipularme. Pongo el ejemplo, yo soy un verdadero hijo de Dios, no tengo espíritus inmundos en mí, he sido libre por el poder del Señor y me mantengo en santidad, por lo cual no hay contaminación satánica en mí, pero un demonio no hace falta que esté dentro de mí para
poderme manipular. Por ejemplo, viene mi esposa y me hace un problema y yo, como buen cristiano, sé que tengo que amarla como Cristo amó a su iglesia. Pospongo la discusión, veo que ahora no es el momento de discutir, la perdono, sigo en santidad, no hago caso a lo que me ha dicho, me puede haber enojado, pero mantengo el principio bíblico de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo tomo como algo trivial, que ya lo solucionaré después, y viene un demonio y me dice, ella siempre te contradice. Ahora, si el demonio a mí me dijera, él ya siempre te contradice, hablando en tercera persona, yo detectaría que no es un pensamiento mío y reprendería al susodicho. Sin embargo, el demonio viene en el mundo espiritual y me habla en primera persona, como si su voz fueran mis pensamientos. Entonces yo termino diciendo, o mejor dicho, el demonio me dice, él ya siempre me contradice. Y yo creo que son mis pensamientos. Así actúan los demonios, y si yo le doy cabida a tales pensamientos como si fueran míos, cuando en realidad no lo son, termino llevándole el apunte, como se dice, termino en acuerdo con el demonio, con lo que me está haciendo pensar, y brota en mí una raíz de amargura. Así actúan los demonios. Ahora bien, esto no es para que estemos viendo con esta temática demonios hasta en la sopa, o pensemos que todo pensamiento tiene origen demoníaco y estemos reprendiendo en voz alta cada vez que sintamos un mal pensamiento que viene a nosotros. No, tenemos que tener cuidado. Sí, con mantenernos dentro de la palabra de Dios es más que suficiente para que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros y repelamos toda actividad satánica. Pero bueno, ya sabemos cómo actúan los demonios a través de la llamada telepatía. El demonio me dice lo que necesito saber de la otra persona y la otra persona cree que yo le estoy leyendo el pasado o la mente. Otra forma de echar las cartas está basada sobre genuinas habilidades mediumísticas. Esta palabra proviene del latín medium y con ella se definen los poderes misteriosos de algunas personas para producir o descubrir hechos que trasciendan el dominio de los sentidos. Consideremos otro caso, el de una sortílega con tales poderes mediumísticos. En respuesta a preguntas que se le formularan, una sortílega manifestó que en el momento de la adivinación se sentía dominada por un poder extraño. Una fuerza ajena la invadía. Estaba obligada a decir cosas que ella misma no conocía. Se sentía posesionada en el momento de la adivinación, para luego volver a la normalidad. Con este ejemplo nos hallamos encuadrados en el caso de Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 19, donde Pablo se hallaba efectuando un viaje misionero a Filipos y una adivinadora les salía diariamente al paso, proclamando a las multitudes en las calles: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la verdad. Pero ¿no debiera haber sido esta declaración causa de regocijo para Pablo? Una mujer que estaba diciéndoles a todos: este es el camino de la verdad. ¿Por qué entonces Pablo reprendió a la mujer? El apóstol comprobó inmediatamente que estaban en acción fuerzas infernales y en el nombre de Jesús se enfrentó con la sonámbula ordenándole que en el nombre de Cristo el espíritu inmundo saliera de ella. De repente la mujer se vio desposeída de su habilidad de adivinación. Este incidente bíblico es claro y preciso y nos demuestra que existen genuinos poderes adivinatorios y que no todo siempre es engaño y fraude. La mujer decía la verdad,
pero recibiendo su conocimiento de inteligencias ultrahumanas, de poderes demoníacos. Es un hecho que la adivinación utiliza y proclama también hoy en día frases piadosas, frases que tienen la apariencia de piedad, de santidad, pero niegan la eficacia de ella, como dice la palabra. Las actividades ocultistas y demoníacas de tales personas son presentadas con adornos cristianos. Lamentablemente estamos en una época donde el evangelio de la prosperidad o movimiento de la fe ha hecho común esto en el pueblo de Dios, y los cristianos no saben diferenciar lo que es del Espíritu Santo y lo que es de Satanás. Y toman a los milagros producidos por las huestes satánicas, por los poderes infernales, como si fueran Espíritu Santo, cuando en realidad son todo lo contrario. Lo que estaba sucediendo en el texto aquí citado es que ese demonio quería llegar a un ecumenismo con la iglesia de Cristo. Si Pablo no hubiese reprendido a la mujer adivinadora, todos habrían acatado de que el evangelio es el camino correcto, pero que estar bajo la guía de los adivinos es algo también correcto. Entonces el evangelio se hubiera manchado con el satanismo. Lamentablemente esto sucede hoy en día. Al decir satanismo no me refiero al satanismo explícito, sino a todo aquello que tiene que ver con las fuerzas ocultas, aunque el que tenga dichos poderes mediumísticos ni siquiera adore a Satanás. Hay personas que tienen poderes mediumísticos y no creen en Satanás. No hace falta creer en él para estar endemoniado. Hay personas que saben de dónde vienen sus poderes. Hay otros que no creen ni en Dios ni en el diablo. Y hay otros que creen que esas habilidades se las ha dado Dios. Otro hecho que voy a remarcar acá, y disculpen que me vaya un poco por las ramas, pero es importante. Los dones de manifestación, Dios no los da antes de la conversión. Hay personas que dicen, yo ahora tengo el poder, o sea, tengo el don de sanidad, oro por los enfermos y estos se sanan, pero en mi vida anterior yo era un curandero. Esto es porque el diablo estaba usando los dones que Dios me dio de sanidad para sus propósitos. Entonces yo curaba a la gente siendo un brujo. Acá hay un error garrafal, porque ellos dicen, estos dones que yo usaba en el curanderismo antes de ser cristiano me los dio Dios, porque Dios solamente da dones, pero el diablo no puede dar dones. Aunque esto es una gran verdad, está mal implementado, porque aunque Satanás no da dones, los demonios, así como él mismo, sí efectúan milagros a través de una persona. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que sana a través nuestro. No es que los dones que Él da salgan de nosotros. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, un ejemplo que pongo, si yo tuviera don de sanidad, yo no decido a quién sanar. Yo no, por más don de sanidad que yo tenga, no voy a ir a orar por una persona y la persona va a ser sana. Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo no quiere sanar a alguien en particular, por más don de sanidad que yo tenga, la persona no va a ser sanada. Esto se ve en contraposición con las personas que no son cristianas, pero que pueden curar cualquier mal. Ojo, si Dios no quiere que un demonio sane a una persona a través de un brujo, también lo va a impedir. Tengan eso por seguro, pero no significa que el don del curandero se lo dé el Señor. Hay 3 clases de dones. Están los dones ministeriales, que son dados por Cristo.
Él mismo, dice la Biblia, subiendo, dio dones a sus hijos, constituyendo algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones ministeriales. Dios pone el llamado en una persona, pero da el ministerio una vez que la persona acepta a Jesucristo. El otro grupo de dones son los motivacionales que salen en Romanos 12. Estos son el don de profecía o percepción, no es el don de profetizar, sino de percepción. Para el que quiera más detalles, busquen mi canal en la temática de dones motivacionales o entre algún enlace que les dejo acá debajo, al enlace de Telegram, donde encontrará la temática. Están el don de percepción, don de servicio, don de exhortación, don de maestro, el don de administración, el don de dar y el don de compasión o misericordia. Son 7 dones. La Iglesia Católica los llama dones carismáticos porque también valen el nombre, también está bien dicho. Estos dones carismáticos o motivacionales son dados a todas las personas por el Señor desde la concepción y conforman la personalidad de la gente y la identidad de cada uno. Uno quiere saber cómo es una persona, el por qué y cómo va a actuar generalmente en distintos momentos y etapas de su vida, debe conocer sus dones motivacionales. Estos dones nacen con una persona. Podemos decir que nosotros somos nuestro don motivacional. Ahora, los dones de manifestación, que son, sin decirlo en orden, el don de profecía, el don de lenguas, de interpretar de lenguas, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de sanidad, el don de fe, el don de milagros. Estos dones, y creo que me falta alguno por ahí, uno no estoy nombrando seguramente, pero bueno, estos dones Dios no los da así. El don de la fe, ese me faltaba. Estos dones que se llaman de manifestación y que son milagrosos, el Señor no los da antes de la conversión. Dios no es un Dios de confusión, Él es de paz. Dios no le va a dar dones a alguien satanista que va a usar tales dones durante toda su vida, inclusive si éste no llega a convertirse al final de sus días. Muchos hemos oído de la predestinación de Dios, que Él predestina a algunos para salvación, a otros no. Él es el alfarero y nadie lo cuestiona como soberano Dios que es. ¿Por qué hace algunos vasos para honra y otros para deshonra? Pero lo que tenemos que entender es que el Señor no a todos los brujos los salva. Por lo tanto, no puede Él darle dones a las personas que no van a ser salvas. Él da sus dones a personas que quizá al final de sus días no sean salvas tampoco, pero que han tenido la premisa de aceptar a Cristo en sus vidas como Señor. Entonces, estos dones de manifestación son dados a la persona creyente, a la persona que es hija de Dios y después de su nuevo nacimiento o regeneración, nunca antes, jamás. Lo que pasa en el caso de quienes tienen ciertos dones parecidos a los que da el Espíritu Santo es que son demonios imitadores actuando a través de la persona. Y como volvemos al principio, lo que estábamos hablando, lamentablemente en la iglesia se ve una gran confusión hoy en día porque muchos creen que tales dones vienen de Dios, o sea, ciertos dones de ciertos, entre comillas, ministros de la palabra vienen de Dios cuando en realidad están introduciendo brujería en las iglesias. Ya vamos a tocar estos temas más adelante, pero esto de imponer manos y que la gente caiga para atrás, no estoy diciendo que siempre sea un demonio actuando. Hay personas que se tiran por solidaridad o se tiran al piso
en fin, porque se tiran, pero hay otros que ya pierden la conciencia cuando están en el piso y Dios no hace eso. Y hay ciertos brujos, falsos profetas que se cuelan en las iglesias y que imparten sanidades. ¿Qué pasa cuando Satanás imparte sanidad y cuando Dios imparte sanidad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que da Satanás lo da a través de un precio maligno. Hay personas que pueden sanar a otras por manifestación demoníaca y la persona sanada en la cual se ha efectuado el milagro nunca, jamás acepta a Cristo más adelante. Se cierran en él las puertas a la salvación. Y si alguna vez acepta a Cristo más adelante, porque el Señor obviamente es mayor que el poder de las tinieblas, esa persona termina perdiendo la sanidad que el brujo le otorgó. Lo que más énfasis hace a la veracidad de que realmente los brujos no sanan por el poder de Dios, porque si Dios te sana, Dios no te quita la sanidad, mucho menos cuando te convertís a Cristo, a su Hijo. Esto nos tiene que dar luz a nosotros para saber identificar que no es lo mismo que Dios te sane, que Él es bueno, a que te sane un demonio. Siguiendo entonces con nuestro tema, debemos entender que al consejero espiritual no le conciernen los hechos científicos, sino los efectos de la adivinación y cómo poder vencerlos. Vamos a ver otros ejemplos que nos propone Koch. Dice: durante una sesión de ayuda espiritual, una estudiante manifestó padecer de diversos malestares psíquicos. Sentía temor ante los exámenes y presentaba síntomas de parálisis. Además, carecía de toda facultad de concentración para su trabajo, dando la impresión de que sus facultades intelectuales y emocionales estuvieran rotas. En respuesta a las preguntas que se le formularan, admitió el hecho de que a menudo se hacía adivinar la suerte por medio de las cartas, y sus antepasados también habían sido aconsejados por sortílegos. En el mundo espiritual, hermanos, hermanas, los demonios se llaman y concuerdan entre sí. Por ejemplo, una persona que viene de generación de brujos siempre va a estar llamada, por así decirlo, en su curiosidad a investigar más sobre estos temas. ¿Han visto una persona que les encante las películas de terror, las novelas de misterio que tienen que ver con lo oculto, con lo escabroso? Si ustedes averiguan, puede ser que sus antepasados hayan sido brujos o consultadores de brujos. Estos son demonios generacionales y actúan así en las personas mediumísticas. Toda persona con poderes mediumísticos que, ven muertos, que sanan a otros sin entender de dónde les viene ese poder y siendo totalmente anticristianos, obviamente. Toda persona que tenga reales poderes para adivinar el futuro por medio de líneas de la mano, de las cartas, para ver gente en un sueño y que después esta gente muera en una manera parecida como la vio en sus sueños. Todas estas personas tienen antepasados que han sido brujos o han tenido esos mismos poderes, aunque sin ser brujos, porque son demonios generacionales que se van pasando de persona a persona, y la persona, justamente, valga la redundancia, al aceptar a Cristo como Señor, debe romper con esas cadenas y con esas maldiciones generacionales a través de la oración, renunciando al poder de sus antecesores. Los demonios se pasan generacionalmente. Hay muchos que dicen que los cristianos no se pueden endemoniar. Entonces creen, bueno, yo acepto a Cristo y todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas, como dice la palabra de Dios. Pero vemos casos donde una persona cristiana no ha perdido el poder de sus antecesores y por ignorancia o sigue practicando o no sabe cómo ser libre
y a la postre termina alejándose del evangelio para volverse a los brujos o volverse esa misma persona bruja. Esto sucede y uno dice, entonces nunca tuvo el nuevo nacimiento. Bien, vamos a entrar acá porque es necesario que entendamos todo esto. El nuevo nacimiento es dado inmediatamente, la persona se convierte a Jesucristo. Hay personas que dicen, no siguió con nosotros, no siguió en el camino de Dios, como dice Juan, entonces no eran parte de nosotros y por eso se alejaron del evangelio. No, la palabra de Dios no se contradice, pero a veces nosotros la malinterpretamos. Cuando Juan dice de algunos convertidos se fueron de Cristo porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de Cristo, de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, no está hablando de que nunca hayan tenido un nuevo nacimiento y por lo tanto nunca fueron de Cristo. No, está hablando desde el tema de predestinación, desde la predestinación, que es un misterio que solo a Dios le compete porque nadie puede aclarar enfáticamente con la Biblia cómo funciona la predestinación en correlación a la elección también que hace el hombre de su vida, pero sin entrar en ese tema, que como digo es un misterio, que yo creo que Dios lo va a revelar en su tiempo cuando estemos en su presencia. La persona que se ha alejado de Cristo, Dios desde su predestinación ya sabía que se iba a alejar de Cristo. Por eso desde la predestinación, desde la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe desde siempre, desde la eternidad, esa persona nunca fue de Cristo. Pero no quiere decir que nunca se haya convertido y no haya tenido un nuevo nacimiento. Porque hay muchas personas que dicen si vivió 10 años bien con el Señor y después se apartó, quiere decir que esa persona nunca tuvo el nuevo nacimiento. Y esos 10 años que vivió bien con el Señor fue todo producto de la carne. Mentira, porque el que produce el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Lean Filipenses 2:13. Entonces, si el Señor nos mueve en su gracia, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, si Él nos mueve a aceptar a Cristo y caminar en su evangelio, y aún por muchos años, y después la persona se aparta, eso no da el indicio para decir que esa persona jamás nació de nuevo, porque si no, el nuevo nacimiento no se podría ver en una persona, sería un misterio. Porque hoy vamos a decir de este cristiano que vive en santidad y es piadoso, vamos a decir, él tiene el nuevo nacimiento. Pero después mañana, cuando lo veamos fluctuar, vamos a decir, no tuvo nunca el nuevo nacimiento. No, Dios no es un Dios de confusión, hermanos. El nuevo nacimiento ocurre inmediatamente, la persona acepta a Cristo porque el Espíritu Santo de Dios es el que produce el arrepentimiento, el que convence de justicia, juicio y pecado. Por ende, nadie puede decirle al Señor, Señor, aceptándolo como Señor, dice la palabra, si no es por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Por lo cual uno acepta a Jesús reconociéndolo como Salvador que murió y resucitó por nuestros pecados, inmediatamente la persona está naciendo de nuevo. De ahí en más sucede como con los bebés. No todos los bebés maduran intelectualmente a la misma velocidad. Y por eso vemos personas de 40 años que parecen de 16 y personas de 16 que parecen de 40 en su modo de pensar. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Hay cristianos que se convierten y al año ya uno los ve mejor que aquel otro que hace 20 años está convertido y sigue con sus pecados. El nuevo nacimiento, entonces, se da apenas uno acepta a Cristo en el corazón. Pero no quiere decir que la persona apenas acepta a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas en él y ya es libre de todo demonio. Hay personas que deben seguir un proceso de liberación después de haberse convertido. Lo que pasa es que la Biblia, al decir las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, lo que está diciendo es que en el Señor, el Espíritu Santo nos da el poder para efectuar esa realidad en nuestras vidas. Pero muchas veces vamos a ver personas que tienen el nuevo nacimiento y necesitan ser libres de demonios generacionales.
¿O ustedes creen que una persona se convierta a Cristo después de haber sido satanista y les lleva un año de liberación con ayuno, oración y ayuda pastoral y de otros hermanos en la fe? ¿Ustedes creen que esa persona no nació de nuevo, sino que va a nacer de nuevo cuando realmente sea libre de todos los demonios? No, la persona nace de nuevo inmediatamente, solamente que tiene que ser libre. Hay demonios que no salen muy fácil de una persona, por más que éste tenga el nuevo nacimiento. De igual manera, el Señor dice que cuando el espíritu inmundo abandona la casa, se va a lugares desiertos, después al tiempo vuelve y halla esa casa de donde salió ordenada y vacía. Ahora, ordenada porque Dios ordenó esa casa. El Espíritu Santo, haciendo habitáculo en el creyente, trae orden a la vida, pero también la deja vacía cuando se aparta, o mejor dicho, cuando nosotros nos apartamos del Señor. Está vacía, lista para ser ocupada. Entonces el demonio llega a la vida y la ve ordenada, pero en lugar de verla ocupada, la ve vacía. El problema no es que el demonio vea la casa ordenada, el problema es que la ve vacía. Y si la ve vacía, por más ordenada que esté, él se va a encargar de venir y producir el desorden. Entonces toma 7 demonios peores que él y vienen a esa persona. La persona es desechada para siempre de la salvación porque nunca tuvo el nuevo nacimiento. No, la persona viene a un estado peor que el que era antes, pero tiene la posibilidad, si se arrepiente, según su pecado, obviamente. No vamos a entrar en cada detalle, pero generalmente tiene la posibilidad de arrepentirse de sus pecados y volver a ser libre. Como le dijo Jesús al que sanó al paralítico de Betesda en Juan capítulo 5, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Obviamente ese judío era un creyente en Dios. Él iba a ser sano al estanque de Betesda, donde un ángel movía las aguas y el que llegaba primero era sano de sus enfermedades. No iba algún brujo, por lo cual él era creyente de Dios, pero era un pecador. Jesús entonces nos está dando el ejemplo. Podés nacer de nuevo, pero si seguís en pecado, y tu condición no va a ser la de un verdadero cristiano victorioso. Una vez entendido el punto, seguimos con los ejemplos. Como vemos, podemos quedar endemoniados entonces tan solo con leer un horóscopo por fe, hacerlo con fe o por curiosidad, como hemos visto en la temática anterior, o hacernos tirar las cartas. Todo esto trae demonización, en mayor o menor grado, pero lo trae. Otro ejemplo, durante muchos años un graduado universitario cristiano practicó para sí mismo, para su familia y también compañeros de la iglesia la adivinación por medio de las cartas. Después de su muerte, la esposa se dio a la bebida. Todo su dinero se perdía en licor. Además, la mujer se inició en la práctica de la magia blanca y así continuó con un agravante, la tradición ocultista de su esposo. La hija también siguió las huellas de sus padres y sobre todo de su madre. Al cumplir 17 años, esta enfermó mentalmente y fue internada en un manicomio. La magia y la superstición destruyeron esta familia entera. Vamos a ir viendo más adelante que efectivamente todos los que tienen poderes demoníacos terminan en manicomios o locos o con demencia senil o terminan internados mal. Bueno, ya lo dije, en manicomios, con problemas serios en su psiquis y con muertes horripilantes. Ya vamos a ir adentrándonos más y más en esto en las temáticas siguientes, cuando hablemos de magia, brujería y cosas más profundas. Vamos a otro ejemplo. Un joven creyente me relató que cumpliendo el servicio militar era cabo en una unidad donde el sargento principal echaba las cartas para todos
los suboficiales. Al principio el cabo se opuso a este sortilegio, pero finalmente cedió ante su superior. El tirador de cartas le profetizó que al día siguiente recibiría la noticia de un fallecimiento y un giro en los próximos días de dinero. Al siguiente día tuvo la noticia del fallecimiento de un tío suyo y 5 días más tarde también recibió el dinero anunciado. Sus padres jamás acostumbraban a enviarle dinero, siendo por tanto este caso totalmente singular. Tras la sesión con el sortílego, el cabo experimentó depresión y melancolía. Quedó endemoniado. Fíjense qué más hizo el demonio. Su vida de oración fue interrumpida. Consultó a otro creyente para recibir consejo espiritual y después de que éste oró con él, imponiéndole sus manos, los serios malestares emocionales desaparecieron por completo. Y hay que tener cuidado de que el que le impuso manos no haya sido ahora el melancólico y depresivo. Paso a explicar algo. La imposición de manos, la Biblia nos manda que no se haga con ligereza, porque podemos participar en pecados ajenos. Pablo le dijo a Timoteo, no impongas tus manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le impongo las manos a un adúltero, por ejemplo, puedo quedar con espíritu de adulterio yo también. Puedo empezar a ser incitado a la masturbación, a la pornografía. De repente, y yo diría, ¿pero por qué? Porque le impuse mis manos a alguien que está metido en esos pecados. Si yo soy el adúltero y le impongo las manos a alguien santo, esa persona puede empezar a tener deseos lujuriosos. La imposición de manos funciona para ambos y en las dos direcciones. Si yo impongo mis manos, puedo transmitir pecados o esa persona me los transmite a mí y también espíritus inmundos. Por eso hay un error cuando en las congregaciones se dice, alcemos todas las manos y oremos, por este bebé que está siendo presentado aquí en nuestra congregación o por este matrimonio o por esta pareja que se va a casar la semana que viene, oremos por ellos y toda la congregación impone manos desde la distancia. O cuando se dice, impóngale su mano al que tiene al lado y ore por él. Esas son prácticas tremendamente, primero, antibíblicas y segundo, por tanto, peligrosísimas para la vida espiritual. También se le imponen manos a los enfermos y se imponen manos para impartir dones ministeriales y de manifestación, según el Espíritu Santo nos mueva a hacerlo. Jamás se imponen manos sobre un endemoniado. Jamás. A veces el Señor actúa por misericordia, pero nos tenemos que cuidar, porque mi pueblo perece, dice la Biblia, por falta de conocimiento. Entonces, el tema de la imposición de manos es muy complejo y antes de que me olvide, también tengo que decir que el nuevo nacimiento que la persona recibe inmediatamente acepta a Cristo no es el bautismo en Espíritu Santo. Muchos creen que uno nace de nuevo con el bautismo en Espíritu Santo y peor, que el bautismo en Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Esto no es así. El hablar en lenguas es un don que se puede tener o no. Por eso Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas acaso? Y él dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Por lo cual, si el bautismo en Espíritu Santo fuese el hablar en lenguas, Pablo no diría que es mayor el que profetiza que aquel que habla en lenguas, porque estaría diciendo que mayor es el que profetiza, aunque no hable en lenguas, mayor es el que profetiza que aquel que está bautizado en Espíritu Santo y habla en lenguas. Pero no es así. El hablar en lenguas es un don de manifestación que se puede tener o no tener. Consta de lenguas extranjeras a nosotros, conocidas acá, o sea, terrenales,
y consta de lenguas espirituales, a través de las cuales se hablan misterios para autoedificación. En los dos casos, cuando se hablan en una congregación, debe haber intérprete. Si no hay intérprete, no se debe hablar en lenguas, porque se corre el peligro de que la persona, en el menor de los casos, esté hablando lenguas que no existen, que son de su carne, de su sugestión y que no tienen nada que ver ni con Dios ni con los demonios, y hablan lenguas, cosas que no son, que no tienen significado alguno, y él cree que está hablando, o él ya cree que está hablando en lenguas espirituales, o en el peor de los casos, se corre el riesgo de que una persona hable lenguas satánicas y contamine al resto de los oyentes que están en la iglesia. Inclusive hay brujos que se meten en las iglesias y hablan lenguas demoníacas, y como en tales congregaciones no se acata el principio bíblico de que no se hable en público en lenguas a menos de que haya intérprete, estos brujos, estos satanistas maldicen la iglesia en lenguas demoníacas. Hay que tener cuidado. Y el que habla en lenguas, aún en lo privado, como manda la Escritura, si no hay intérprete en la congregación, tiene que hablar en lenguas, pero también pedir a Dios poder interpretarlas. Son mandatos bíblicos, no son sugerencias. También el que habla en lenguas tiene que poder controlar el don. Por eso, cuando hay intérprete en la iglesia, se tiene que hablar por turnos. Para hablarse en lenguas por turnos, tiene que haber un control sobre las lenguas. ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo me toma y no puedo parar de hablar en lenguas? No, uno es guiado por el Señor, pero decide cuándo frenar los dones. Los dones del Espíritu Santo se pueden resistir. Sí. Porque si no, no serían dones dados por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo jamás obliga a una persona. Tenemos que tener cuidado. Entonces, el bautismo en Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Se manifestó el bautismo en Espíritu Santo en Pentecostés sobre los 120, ¿sí? Pero a la vez se hizo con el don integrado o paralelo de lenguas. ¿Por qué? Porque en su momento era lo que se precisaba. Ellos hablaron en lenguas en la venida del Espíritu Santo sobre ellos y para que moren en ellos, porque había gente que estaba presenciando de otras localidades y de otras lenguas lo que estaba aconteciendo y necesitaban escuchar el Evangelio. Sin embargo, si nos fijamos con atención en Hechos, no se dice que ellos predicaron en lenguas. Dice la palabra, busquen Hechos y lean, dice la palabra que ellos les oían hablar a los 120 las maravillas de Dios en las lenguas de ellos, que eran extranjeras. Por lo cual lo que sucedió es que hablaron en lenguas, eran extranjeras, conocidas en la tierra, hablaron en lenguas, pero maravillas de Dios, es decir, alabanzas, no predicación. Cuando se predica después de este acontecimiento, lo hace Pedro y lo hace en griego, que era un idioma en el que todos, o mejor dicho, que todos lo tenían en común y todos pudieron entender la predicación. Hay muchos que dicen, predicaron en lenguas. No, no se predicó en lenguas. Se alabó al Señor en la lengua de los extranjeros que estaban ahí por el Espíritu Santo. La predicación se hizo en griego. Y se hizo por Pedro. No es que todos hablaban lenguas y había un desorden ahí. No, todos se callaron, todos se callaron y Pedro alzó la voz y predicó a todos. Bueno, Koch sobre este último caso que hemos visto da más detalles. Da, por ejemplo, una cantidad de preguntas y problemas para lo que le sucedió a este cabo, al que se le tiró
se le tiraron las cartas por este superior suyo, que puede que su superior haya sabido que se le iba a enviar un dinero y lo estaba sugestionando o estaba jugando con él, que puede que sus efectos hayan sido psicológicos. Bueno, da una serie de argumentaciones para aquellos que son más detectives de estos asuntos y que no tan solo se conforman con el lado espiritual, pero por todo lo ya visto y explicado, no podemos suponer que no actúan habilidades demoníacas y poderes demoníacos detrás de la práctica de echar las cartas. Es más, alguien puede ser un estafador, no tener poderes demoníacos y así tirarse a la práctica de arrojar cartas, de adivinar la suerte por medio de las cartas, y yo voy sin saber que él no es un verdadero adivino, pero los demonios sí saben que yo no tendría que ir, por más que esa persona no tenga poderes adivinatorios. Entonces yo voy y quedo igualmente endemoniado, y de una manera tremenda, como si el tirador de cartas realmente hubiese tenido poderes demoníacos. Puede pasar, porque Satanás no juega. Él, donde ve una endija, ve la entrada, no solo, como dije, por la puerta, sino por las ventanas también, y también por el portón. O sea, él entra por todos lados. Obviamente una persona tiene más probabilidades de salir con serios malestares espirituales cuando la persona adivinadora tiene reales poderes demoníacos. Pero tenemos que estar en santidad y alejarnos de todo esto que tiene que ver con abominación para Dios. Bien, hasta acá lo dejo. Para no hacer más largo este audio, hemos visto muchas cosas que son relevantes y nos encontramos, el Señor mediante, en la próxima temática, en la próxima parte temática de Conociendo al Enemigo, donde vamos a ver lo que es la quiromancia. Y quizá adelantemos algún otro punto más. El Señor les bendiga. Muchas gracias por oír y compartan, por favor, que esto es esencial para el cuerpo de Cristo. Shalom.